Juego 2 en C Sharp. En este caso, damas inglesa. Integrante: David Parra, Andrés Galvez, Christopher Martínez, Ignacio Miranda. Desarrollado para lenguajes computacionales 2 para profesor Germán Vargas Mena. Las damas en sí son un juego de muy pocas características propias, porque incluso ocupa el mismo tablero del ajedrez, incluso con las mismas piezas podemos montar un juego, ¿ya? Pero sin embargo tiene sus reglas reservadas para el movimiento de piezas. Estas son las capturas del código que se nos facilitó para poder desarrollar en parte el algoritmo, cosa que no nos sirvió de nada porque el código en sí venía con falla. Por cosa de requerimiento igual está pegado aquí. Ya, el juego soporta ingreso, digamos el pseudocódigo. Se suponía que soportaba ingreso de nombre, controla los turnos a través de un algoritmo, imprime un tablero cada vez que se mueve algo, y el valor de ficha 0 es cuando termina el juego y se mueve a través de coordenadas dentro de una matriz, tanto para comer o moverse. Ya, este es el diagrama de clase que nosotros establecemos y que dejamos como hecho para poder desarrollar el juego en una versión programación orientada a objetos. ¿Ya? Aquí incluimos la justificación del diagrama de clase a ocupar, digamos, de lo que vimos recién. ¿Ya? Simplemente lo voy a dejar expuesto acá, ¿ya? Donde podemos establecer las clases tablero, la clase juego, la clase jugada y la clase ficha y la clase jugador en sí. Agregar como punto, digamos que el juego en sí está englobado en la clase jugada, ¿ya? Digamos que esa podría ser como la clase padre de todo este cuento. Ya, aquí unas capturas de lo que se ocupó como uso de GetInSet, demostración de métodos, poliformismo y encapsulamiento, que aquí vamos a ver cómo se aplica después en una demo del juego, y también el uso, digamos, de instanciación de métodos. Ya, más allá de eso, más o menos lo que ocupamos, que fueron matrices, variables globales, instanciaciones globales, iniciación con un constructor, ¿ya? Y ciclo for y if, y además un try. Esta es la conclusión que se puede sacar en esta presentación, que las damas en sí, a pesar de ser un juego, son una matriz en escritura constante, ya algunos métodos, pero como el de moverse también nos puede permitir desarrollar el método para comer. El uso de los ciclos de repetición es esencial para manejar este cuento, y las damas, al parecer que son un juego simple, poseen demasiadas normas. En el fondo hay piezas que se vuelven super piezas. Las reglas de negocio son muy estrechas en el cuento de las damas. Ya, ahora vamos a ir a lo que es la demostración en sí de este juego y comentar mucho más. Ya, bueno, aquí estamos ya en Visual Studio, ya, versión 2008, que es lo que ocupamos para desarrollar. Yo en este caso solamente saqué la clase jugador y el formulario, ya, para poder hacer la demostración. En este caso, por ejemplo, vamos a la clase jugador. Le decimos que la clase jugador tiene variables privadas, ya, uso de variables privadas y uso de un constructor, el uso del dis para poder asignar dentro de este constructor estas variables privadas, y los métodos set y get para que estas variables, digamos, que están ocupadas en el constructor puedan mostrar algún valor. En este caso vamos a ocuparlas aquí mismo dentro de esta misma clase. Creamos dos métodos para mostrar el jugador 1 y para mostrar el jugador 2, ¿ya? Esto simplemente nos sirve para poder imprimir en esta caja que dice su turno jugador. Vamos a ver que imprima jugador 1 o jugador 2. Este es el código, digamos, que desarrollamos en la matriz en sí, ¿ya? O sea, en el formulario, porque notamos que se necesitan dos matrices. Esta es la matriz física, yo la llamo matriz física porque es la que ve el usuario, ¿ya? Y en el fondo se ocuparon muchos labels, ocupando sus características y propiedades para poder darle esta forma y poder hacer las coordenadas, las 00, 11, los 2, etc. Recordemos que las damas solo se mueven en las rojas, ¿ya? Aparte de eso, si nos vamos acá, nuevamente, instanciamos, creamos una matriz por defecto, ya, arriba, digamos, como globales, e instanciamos, creamos una variable z, ya, que es global también, que puede ser llamada de cualquier método dentro del formulario, y también le decimos que la iniciamos en 0. Vamos a ver después para qué funciona esto. Y
esta matriz C no la tomemos en cuenta porque es una matriz que se dejó para prueba más que nada. ¿Ya? Acá, por ejemplo, en este botón de acá, yo voy a acciones, juego, nuevo, inicializo esta matriz haciendo con alusión aquí un dibujo de fantasía, alusión al juego, nada más. Ya, le digo la matriz virtual o la gráfica que yo le llamo, no la física, la gráfica ya, que es la que ocupo realmente. Le paso parámetros, como estoy diciendo aquí en la posición 00, englobe un corazón, que son las fichas que estamos ocupando. ¿Ya? Y le digo al otro lado, claro, al otro lado del tablero, en la posición, por ejemplo, fila 4, columna 0, le estoy diciendo técnicamente que incluya un trébol. Luego de esto, entendí que las matrices en sí, entendimos que la matriz en sí no imprimen los labels. Por ende, los labels tienen que estar ordenados de acuerdo a la forma de la matriz. Puede ser de lado, no sé, pero yo prefería hacerlo por una cosa de orden así. Entonces aquí le digo que el label en la posición, el label 0.text va a ser igual a la matriz G en la posición 00 y que está en la posición 00 un corazón. Lo mismo para el resto de la matriz. Y luego instancio ya al método mostrar nombre jugador 1, le digo que textbox 6, este textbox, muestre lo que esté contenido ahí, que en el fondo tiene que decir jugador 1, llamando el objeto X que lo creamos acá globalmente. ¿Ya? Siguiendo, después nos vamos al hecho de que aquí tenemos unas cajas para recibir las coordenadas de la pieza a mover y las coordenadas de la pieza de destino e incluso las coordenadas de la pieza a comer. ¿Ya? Y tenemos para ejecutar la jugada. Aquí es donde está la mayoría de lo complicado. Aquí ocupamos un try para controlar errores, por si acaso una persona quiere ingresar una letra o algo a las cajas, ¿ya? Y le digo que Z es Z++, o sea, el que está en 0, ahora lo aumenté a 1, ¿ya? Porque acordémonos que el por defecto me va a mostrar que empieza el jugador 1, ¿ya? Entonces le pregunto aquí si el resto de este número 2, ¿ya? Es igual a 0, me diga que el textbox 6, recordemos que el textbox 6 es este, va a ser igual a la llamada del objeto, llamando al método mostrar nombre jugador 1 con su respectivo con el respectivo o sea, con lo que esté contenido en este método, o si no, que lo haga con lo mismo pero mostrando el jugador 2. Si vemos aquí, podemos ver que es el mismo objeto pero diferente método, ¿ya? Y acá creamos unas variables propias. Algunas variables incluso son para probar cosas, ¿ya? Tenemos la I, la S, y tenemos fila posición, fila movimiento, pieza a borrar, fila y pieza a borrar columna. Aquí ocupamos unos métodos for, ¿ya? Para poder abrir esta matriz y empezar a recorrerla. Y le preguntamos simplemente que si la posición I en fila columna es igual a S, que y o sea que si la posición I de este for es igual a la fila movimiento, o sea donde estoy moviendo, o sea donde quiero mover, ¿ya? Y si igual a la columna de donde quiero mover, haga lo siguiente, que el string d, que esto es una variable auxiliar que yo ocupé, va a ser igual a la matriz G en fila, posición actual, y columna, posición actual. Le digo que matriz G, ya, en la posición I, la posición S, ya, va a ser igual a D, o sea, a esto, ya. Y después le digo simplemente, porque si no tendría dos piezas en el mismo tablero, le digo que la pieza F, ya, es lo mismo que la pieza matriz G, en la posición de la pieza BF y la posición BC va a ser igual a un blanco. Y si nos damos cuenta acá, fila P y columna P, ya, son los textbox 1 y 2, que son estos, 1 y 2, ya. Y si nos vamos a columna movimiento y fila movimiento, nos damos cuenta que son los textbox de acá, ya. Pero acá también le dije que este textbox 1 y 2 de la posición actual fueran el de la pieza que vamos a borrar, ¿ya? Y después de eso imprimimos la matriz nuevamente. Aquí incluimos como estábamos trabajando con un try,
un catch, una excepción. ¿Para qué? Para que me diga que el mensaje box, que verifique la jugada y técnicamente para que me diga con un mensaje de advertencia y un botón de aceptar. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, siguiendo con el código, puedo encontrar dos cosas. Este método de acá, por ejemplo, ya vimos lo que era para comerse una pieza. Y también vimos lo que era el hecho de comer pieza. ¿Cómo lo realizamos? Simple. Le decimos que la pieza, técnicamente lo que está en el textbox 5 y lo que está en el textbox 7, que son esos que vimos recién, ¿ya? Va a ser igual a, abrimos nuevamente la matriz, ¿ya? Con una H y una J. Y le decimos que si la H es igual a la pieza a comer fila y J es igual a pieza a comer columna, la matriz es la posición pieza con F y la pieza con C incluye un blanco. Ya, luego vamos a ver por qué y vamos a encontrarle la lógica a esto. Luego de esto también pensé que podíamos personalizar un poco más y darle un color al tablero. En este caso voy a mostrar solamente cómo lo puedo hacer con verde. Ya entendí que se tiene que llamar un método propio de C# y en el cual le tenemos que dar los colores de acuerdo a la degradación que tiene cada uno de ellos en la carta de color de Windows. ¿Ya? Y además incluí un botón para poder salir del juego, que simplemente es un close. ¿Ya? Estaríamos como listos para poder ver este juego en ejecución. Así que momento. Ok, le damos correr y aquí tenemos el juego andando. Por ejemplo, el juego en sí tenemos que poner las fichas. Vamos a juego, nuevo. Y ahí estábamos hablando de la primera impresión que se hace en la matriz y después a los labels. ¿Cuál es el turno? Del jugador 1. ¿Cómo está realizando eso del jugador 1? Simple. Nos vamos acá al formulario y recordemos el método que estaba ocupando yo del resto. Así estoy diferenciándome del jugador 1 del jugador 2. ¿Ya? Volvamos al juego. Ya. Deseo, yo soy los corazones y mi jugador 12 son los tréboles. Deseo mover la pieza que está en la columna y fila 00 hacia la 11. Disculpen. De aquí a acá. Ok, ahora el jugador 2, supongamos que quiere mover la que está en la 4, fila 4, columna 0, ¿ya? Puede ser, sí, ¿por qué no? A la fila 3, columna 1. Veamos. Y lo está moviendo. Supongamos que yo quiero mover nuevamente esta pieza, ¿ya? La cual está en la posición 1, 1. Y la quiero mover a la posición 2, 2. Ejecutamos, listo. Ahora el jugador 2 tiene la posibilidad de comerme. Entonces el jugador 2 simplemente tiene que mover la pieza que está ubicada en la posición 3, 1, ¿sí? A la posición 1, 3. Pero ojo, él tiene la posibilidad de comerme. Por ende le digo que la pieza que se ubica en la posición 2, 2 va a ser comida. Movemos y comemos. Y así simplemente para poder trabajar en irse comiendo o no comiendo las piezas. ¿Ya? Si supongamos que queremos cambiar el color del tablero, lo ponemos en verde o si queremos en amarillo. ¿Ya? Aquí se está demostrando la funcionalidad, se está llamando métodos desde otras clases, digamos la clase jugador para poder imprimir el nombre del jugador. Estamos creando el mismo método, pero ocupándolo de distintas formas para poder comer, por ende hay poliformismo, ¿ya? Y eso sería, y con el botón salir, salimos. Eso sería la presentación por ahora.